Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana estamos reaccionando a icebergs y el primero al que vamos a reaccionar es Iceberg Perturbador de las Brujas. Ya tenemos bastante de brujas con la vez pasada, pero vamos a ver qué nos cuentan las leyendas y los icebergs. Por si acaso, créditos al Later Project. Le damos un like, suscribimos, para que sube más. El tag es Creative Commons, por eso no se puede, tenemos que pedir permiso. Una bruja es una persona que practica la brujería. Si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función de cada cultura, en el acervo popular del mundo occidental, la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día a la de una mujer con capacidad de volar montada en una escoba. Hacia el fin del siglo XV, numerosos europeos instruidos creían que las brujas existían y que ellas corrientemente practicaban actividades diabólicas, como por ejemplo la magia negra o el mal de ojo. En esa época, esas personas creían pues que todas las brujas, o casi todas ellas, hacían un explícito pacto personal con el diablo, y que este pacto o acuerdo personal con el propio Satanás, daba a la bruja en cuestión el poder de desarrollar maleficios, permitiéndole entrar al servicio del maligno. En este iceberg abordaremos el tema de las brujas, la brujería y el ocultismo. 5 niveles. Como se menciona al inicio, esto es únicamente con el fin de entretener. Empecemos. Brujería. La brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a las brujas, que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad, y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. Algunas teorías relacionan la brujería europea con antiguas religiones paganas de la fertilidad, aunque ninguna de ellas ha podido ser demostrada. Las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchas culturas, y forman parte de la cultura popular. Si bien este es el concepto más frecuente del término bruja, desde el siglo XX el término ha sido reivindicado por sectas ocultistas y religiones neopaganas, como la Wicca, para designar a todas aquellas personas que practican cierto tipo de magia, sea esta maléfica o benéfica, o bien a los adeptos de una determinada religión. Una religión pagana. Ajá, ya ves. El símbolo de la estrella está hacia arriba. Cuando es hacia abajo, es satanismo, y cuando es hacia arriba, es de la Wicca. Hechicería. Se denomina hechicería a la acción y el arte de realizar una práctica mágica llamada hechizo. El hechizo es un acto mágico que pretende producir efectos sobre la realidad mediante procedimientos sobrenaturales, como el uso de conjuros. Es de carácter litúrgico o ritual. Cuando el objetivo del hechizo es adivinar el futuro se denomina sortilegio, y cuando busca someter la voluntad de otra persona u objeto o influir en ellos, encantamiento, maldición, si es con mala voluntad, o bendición, si es para protección. Es componente sustancial de muchas religiones maldición, si es para protección. Es componente sustancial de muchas religiones paganas y también forma parte de algunas religiones monoteístas, mientras que otras como el cristianismo prohíben explícitamente su práctica. El diablo. Curanderos. Un curandero es un sanador tradicional que utiliza elementos naturales para curar medios tanto físicos como espirituales. Por ello, su posición antropológica puede incorporar también los roles tradicionales del hombre que cura y del chamán. Sus funciones van desde proveer curación a enfermedades mentales, emocionales, físicas y espirituales mediante tratamientos herbolarios y masajes, hasta la purificación del espíritu y la sanación de males mágicos con la ayuda de espíritus o deidades. Aunque la mayoría son buenos, existen los que ocupan su talento para el mal, esos llegan a ser considerados brujos. Brujas en la ficción. Esto se explica solo. El punto se refiere a las brujas en diferentes obras de literatura, cuentos y películas infantiles o películas de terror. Aunque en las películas de terror hay diferentes conceptos de brujas, en las obras literarias y cuentos se tiene casi siempre el concepto de una anciana. Ya, claro, incluso en las caricaturas, en los Videos de cartoons. brujas en baja calidad. Yo creo que todos, o al menos la mayoría, han visto videos de brujas captadas en cámara. A eso se refiere este punto. Si quieren ver el video completo de fondo, está en la descripción. En 144p. Los búhos son son brujas. Es una de las supersticiones más populares. Se dice que traen mala suerte a quien las mire, que intentan robar niños y sembrar el caos. Esta superstición es de las más antiguas, tanto como la civilización de la antigua Roma. Significado del paganismo.
Por paganismo se entiende la práctica de religiones politeístas que no son aceptadas por el cristianismo, el judaísmo y el islam. Originalmente, el término pagano proviene del latín paganus, que quiere decir habitante del campo o aldea. La aplicación del término paganismo a las prácticas religiosas politeístas se relaciona con la oficialización del cristianismo, religión que se estableció formalmente en el siglo IV con la proclamación del Edicto de Tesalónica del emperador Teodosio. Cuando el cristianismo se oficializó, fue rápidamente incorporado a los centros urbanos del imperio. Sin embargo, su expansión a las zonas más remotas del campo tomó más tiempo, de modo que practicaban el politeísmo paralelamente a lo que ocurría en los centros políticos. Así se creó el triste estereotipo de que el paganismo son creencias del maligno, pues eso se decía en la época en la que la religión dominaba. Que ellos querían, pues, tener más creyentes, entonces comenzaron a prohibir religiones y decir de que otras religiones alababan al diablo y que eso era pagano y solamente para tener más adeptos, más creyentes. La Wicca. Y ser La la Wicca es religión una más religión dominante. neopagana, vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Se basa en un conjunto de diversas creencias paganas y prácticas herméticas del siglo XX por su estructura teológica y práctica ritual. No tiene ninguna autoridad central. Las tradiciones se fundamentan en unas creencias, principios y prácticas esbozadas originalmente entre los años 1940 y 1950 por Garner y Doreen Valiente, tanto en libros publicados como en enseñanzas secretas escritas y orales compartidas con sus iniciados. La brujería no es solo de mujeres. Aunque las acusadas eran casi siempre mujeres, debido a la discriminación y malos conceptos del género femenino en el pasado, los brujos o hechiceros también existían. Muchas de las personas asesinadas eran hombres e incluso niños, pero las mujeres siempre fueron vistas como las más proclives a las artes oscuras. Vudú. El vudú es una religión originaria de África Occidental, donde actualmente sigue siendo practicada por miembros de distintas etnias. Este punto está en el iceberg, ya que distintos mitos y leyendas que veremos más adelante lo relacionan con la brujería. La Bruja de Blair. El proyecto de La Bruja de Blair es un largometraje independiente de terror psicológico estadounidense de 1999, escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. El 8 de julio de 1994, 3 estudiantes de cine Arthur Donaue, Michael C. Williams y Joshua Leonard se preparan para filmar un documental a modo de tesis sobre la leyenda de la Bruja de Blair, una mujer acusada de brujería y asesinada en 1785 a quien los habitantes de Burkittsville, previamente Blair, han señalado como la responsable de diversos eventos paranormales durante los últimos 200 años. Esta película no tiene mucho que ver con el tema del iceberg, pero la metí por dos razones. Es una de las más famosas y le dediqué una mención. Y es para tener contexto de una teoría conspirativa del último nivel. Amarres. Que Un amarre lo más de amor famoso. es un tipo de conjuro que, según algunas tradiciones mágicas y folclóricas, es capaz de generar en la persona recipiente del ritual sentimientos de amor hacia la persona que lo realiza. La existencia de los efectos de los amarres de amor, así como de otras formas de magia, se encuentran discutidos por la ciencia moderna, ya que no se observan utilizando el método científico. Teriantropía. Se desarrolla en el iceberg. Se denomina teriomorfismo o teriantropía a cualquier transformación de un ser humano en otro animal, ya sea de manera completa o parcial, así como la transformación inversa en un contexto mitológico o espiritual. Como se menciona, de un esto se skinwalker. desarrollará en el iceberg, ya que hay diferentes ejemplos de esto. Este punto es exactamente igual al de los búhos, solo que aquí son lechuzas. Así que hasta aquí el primer nivel. Ya lo vamos a tener acá. Yo veo que hay 7, 8. La Bruja de Monterrey. La Bruja de Monterrey es una supuesta bruja que fue avistada volando sobre el Cerro de las Mitras, en Monterrey, México. La supuesta bruja fue avistada el 17 de mayo de 2006 por miembros del grupo OVNI Club Nuevo León. El grupo filmaron el vuelo de una figura humanoide, ataviada completamente de negro y con una especie de capucha que le tapaba la cabeza. 2 años antes, el 16 de enero de 2004, un policía del municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, México, supuestamente tuvo contacto con lo que él describió ser una bruja. Samaniego declaró que vio un gran objeto negro que se desplomó de un árbol en la acera, pero que se detuvo poco antes de tocar el suelo. Al momento, la cosa voló y entonces levitó lentamente y se giró para encarar la patrulla. Samaniego activó las luces largas y pudo ver que la figura era una mujer vestida de negro con grandes ojos negros sin párpados.
La cosa atacó el parabrisas como tratando de atrapar al policía, pero este puso Sí, reversa, pero al final de sin la calle se tacos. estrelló, no sin antes pedir auxilio por radio. Sí, groserías para que se vayan a su grupo. Decir groserías para que se vayan las brujas. Como se mencionó anteriormente, se dice que los búhos y lechuzas son brujas. Ahora, se dice que para ahuyentarlas se tienen que decir groserías. ¿Y por qué? Los guajolotes o pavos son brujas. A diferencia de los búhos o de las lechuzas, esto se dice ya que según mucha gente, se les ha visto volar demasiado alto y en grupo, además también se dice que se les ha visto transformarse en gente. Todo animal va a ser un... Santería. La santería es una religión de la diáspora africana que se desarrolló en Cuba a finales del siglo XIX. Sus creencias derivan directamente de la cultura y la religión yoruba, que en Cuba se sincretizaron con el cristianismo católico implantado por la monarquía hispánica, así como con el espiritismo. No hay una autoridad central que controle la santería y existe una gran diversidad entre los practicantes, que se conocen como creyentes. En esta religión hay magia, adivinación y sacrificio de animales. Brujas modernas. En la actualidad sigue habiendo prácticas de brujería y una de las más difundida es la Wicca. Celebran reuniones llamadas Sabbats y Svats, y uno de ellos cae el 31 de octubre, cuando en gran parte del mundo se celebra Halloween. Huismo. Se refiere a la tradición religiosa chamánica de China. Sus características están especialmente conectadas con las antiguas culturas neolíticas, tales como la cultura de Ongsan. También esta tradición sirvió como inspiración para diferentes rituales. Muñecos de vudú. El término muñeco de vudú describe comúnmente una efigie en la que se insertan alfileres. Estas prácticas se encuentran en diversas formas en las tradiciones mágicas de muchas culturas en todo el mundo. Se tiende a creer que los muñecos de vudú únicamente se utilizan para producir el mal en una persona, pero también pueden atraer aspectos muy positivos como el éxito, la protección, la fortuna o el amor. De hecho, en un principio se utilizaban para ayudar a los hechiceros a sanar a las personas. O sea, dicen que justo ayer estaba viendo un video de vudú y cosas así. Y dependiendo de tus deseos, dependiendo de tus intenciones, donde pongas el alfiler, puede ser o para dañar o para curar, o para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, depende, para qué. Según lo que Magia. La magia, entendida como arte o ciencia oculta, es la creencia y prácticas que buscan producir resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros e invocaciones. Por esto último se le relaciona con la brujería. Caza de brujas de Salem. Entre enero de 1692 y mayo de 1693, se inició en la localidad de Salem, en Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería. Las denunciantes, un grupo de adolescentes, empezaron a sufrir convulsiones y espasmos incontrolables durante un proceso que acabaría con la vida de 20 personas. Si bien la brujería y las ejecuciones no son un elemento que se dio solamente en Salem en 1692, sino que es una constante a través de la América puritana, Salem es considerado un ejemplo por la masividad que tuvieron estos juicios, no porque fueran el único caso. Amuletos. Un amuleto consiste en cualquier objeto portátil al que supersticiosamente se le atribuye alguna virtud sobrenatural, como atraer la buena suerte o asegurar la protección de su dueño. Los amuletos suelen ser gemas o piedras, estatuas, monedas, dibujos, colgantes, anillos, plantas, animales, etc. Incluso oraciones utilizadas en momentos concretos, como va de retro satana, para repeler al diablo o a la mala suerte. Ya, sí. Pociones. Una poción es líquido que se puede beber. En las leyendas, las pociones mágicas son bebidas que sirven para curar, para hechizar o para envenenar. Son los magos, los hechiceros y las brujas quienes preparan las pociones y para ello emplean la magia junto con la mezcla de ciertas sustancias. Literalmente cualquier veneno podría ser una poción. Cualquier jarabe podría ser una poción de curación. Chamanismo. El chamanismo es una práctica ancestral de hechicería y magia surgida en las tribus indígenas. El chamán, especialista en lo sagrado y dotado de ciertos dones y condiciones especiales, hace de puente entre el mundo real y el mundo invisible o intangible. Curiosamente, estos poderes o potencialidades del chamán y sus métodos curativos empiezan a tomarse en cuenta en la sociedad occidental. Cerros. Brujas en cerros. Se dice que después de la caza de brujas en los siglos XV y XVI, las brujas escaparon a los cerros y a los bosques. Después de cierto tiempo, robaban niños y niñas que después convertían en brujas para poder continuar con su legado.
Es por eso que se llega a decir que en partes alejadas de la ciudad hay brujas. Bola de fuego. Esto es simple, se dice que si ves una bola de fuego volando, es una bruja. Tiene una explicación científica que explicar mucho más adelante. 3. Cuando la gente se psicosea, piensa que todo es una bruja. Nahuales. ¿Cuáles? En las creencias mesoamericanas, un nahual es ¿Cuál es un skinwalker? una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas, con diferentes significados y contextos. Más comúnmente, entre los grupos indígenas se denomina nahualismo a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales, elementos de la naturaleza o realizar actos de brujería. ¿Cuál se le dice en México? Y más arriba Rapto de niños. se le dice... Como se mencionó anteriormente en el punto de brujas en cerros, se dice que los niños son raptados para volverlos al ocultismo y brujería. Pero también se dice que son raptados para que las brujas se alimenten de ellos. Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas en el Renacimiento. El texto fue la base de toda la teoría contra la brujería, dando consejos de cómo lucen y cómo se comportan. Vidma. Es un tipo de bruja ucraniana que tiene poderes sobrenaturales que usa contra la gente. También tiene habilidades como hacer predicciones, robar la leche de las vacas y la lana de las ovejas, dejar los pueblos sin cosecha, transformar a alguien en licántropo, provocar enfermedades, estropear las provisiones Licántropo es hombre lobo. y también puede controlar el clima. La maestra, sí, Aquelarre. todo. También conocido como What the Sabbat, fuck is es la forma genérica de denominar a la agrupación o reunión de brujas y brujos para la realización de rituales y hechizos, bien como creencia religiosa precristiana o neopagana, o bien aceptado en escritos cristianos como actos de invocación y adoración a Lucifer. En el Casos de fútbol, brujería en el fútbol. Con tal de ganar o de que un equipo gane, mucha gente ha hecho brujería en este el deporte. equipo peruano. Casos como estos son de animales muertos enterrados en el campo de juego, sal arrojada al campo, símbolos extraños y amuletos en porterías e incluso maldiciones. Esto es más en el fútbol mexicano y africano. Salió el equipo peruano también. Inquisición española. La Inquisición española o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Aunque la brujería se consideraba una obra del demonio, la Inquisición española desconfió de estas acusaciones y emitió pocas condenas a muerte contra supuestos seguidores del diablo. Maldiciones. Una maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas que, en virtud del poder mágico del lenguaje, logra que ese deseo se cumpla. En muchos sistemas de creencias, se considera que la propia maldición, o el ritual que la acompaña, tiene cierta fuerza causal en el resultado. Revertir o eliminar una maldición se denomina a veces remover o romper, ya que el hechizo tiene que ser disipado, y suele requerir elaborados rituales u oraciones. Oh, sí, me acuerdo de eso, fue en Ecuador, Video creo, de o en supuesto Colombia. soldado que fue atacado por una bruja y está maldito. Es una de las grabaciones más extrañas. Los soldados que aparecen en el vídeo cuentan que habían escuchado sonidos extraños en el bosque, uno de ellos, que es el que aparece en el vídeo, iba al final de la fila. Cuando llegaron a la base el soldado no estaba, y tras 2 horas lo encontraron tirado, en trance y diciendo que una luz blanca lo había atacado. El vídeo, grabado después de que lo llevaran a la base, muestra al soldado siendo jalado de las piernas, por una fuerza invisible, la cual se dice que es la maldición de una bruja. Aquí el vídeo. ¡Corre, Peña! Colombia. El que habló se escuchó. Peña, Peña, corre, corre. Lo que más puede ser acá es que él tenga un calambre y tenga espasmos musculares y tus piernas se tensan, los músculos se tensan y tus piernas se te hacen rígidas y duele y a veces pues te levantas y el músculo se mueve, se contrae, de manera en que te comienzas a mover sin voluntad propia. Eso es lo que al parecer, a mi parecer, está experimentando el soldado. Además de que también de repente habrá visto una luz o se habrá desmayado y esté teniendo alucinaciones. No sé si ha comido bien, no se sabe si ha dormido bien,
puede ser que tenga problemas psicológicos y le estén afectando, además de tener espasmos y calambres musculares. Está allá atrás, Nicao. Ahí pasa acá pasa en el celular, ahí atrás. Sí, pasa ahí, en el celular. Deberían practicarle estiramiento de piernas y un poco de Bruja terapia de Endor. muscular. La bruja de Endor es una nigromante con el poder de convocar al espíritu de los muertos mencionado en la Biblia. Aparece en el primer libro de Samuel de la Biblia. El texto bíblico no menciona su nombre, pero en la tradición rabínica se identifica con Sofonías. Al nacer. Aparecen al ¿no? nacer niños. Como se mencionó anteriormente, las brujas raptan niños para volverlos al ocultismo o para alimentarse de ellos. Pero según creencias, cuando hay un bebé las brujas lo querrán chupar. Para que esto no Sí, suceda se se chupar dice la que se sangre. tienen que poner espejos, tijeras en forma de cruz, cruces de madera, etc. Brujas de Zugarramurdi. Brujas de Zugarramurdi es el nombre con el que se conoce el caso más famoso de la historia de la brujería vasca y posiblemente de la brujería en España. El foco de brujería se encontró en la localidad del Pirineo Navarro de Zugarramurdi y el proceso fue llevado por el Tribunal de la Inquisición Española de Logroño. En el auto de fe celebrado en esa ciudad los días 7 y 8 de noviembre de 1610, 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal, pero las 6 que se resistieron fueron quemadas y 5 en efigie porque ya habían muerto. 4. Lo profundo. Catemaco, Veracruz, el pueblo de los brujos. Catemaco es una ciudad del municipio homónimo ubicada en el sur del estado mexicano de Veracruz. De acuerdo con la tradición, en sus alrededores habitan, desde hace décadas, importantes grupos de brujos y hechiceros quienes, repartidos entre la espesa vegetación que identifica a esta zona de la región de la costa del Golfo, han hecho suyos los secretos milenarios de sus ancestros. Ahora, realizan con gran respeto y solemnidad todo tipo de trabajos místico-adivinatorios. Desde una simple limpia hasta la invocación de entes y espíritus, pasando por la cura o el remedio para todo mal utilizando hierbas, granos o semillas, así como cualquier otro elemento otorgado por la tierra. La existencia de las brujas fue confirmada por un papa. El Papa Inocencio VIII confirmó la existencia de brujas y hechiceros como los causantes de crímenes y adoraciones al diablo. Entre sus acciones negativas se encontraban que ir en contra de en nacimientos y esos años, matrimonios, en esas modificar la épocas, naturaleza y terminar con la vida de las personas. la religión estaba en contra del satanismo. Bueno, siempre está en contra del satanismo, pero en ese tiempo querían pues, culpar y hacer que la gente no practique estas cosas. Entonces el Papa, pues, al ser una figura muy importante, mucho más importante en esas épocas que ahora, pues salió a decir que sí, existen brujas y que las prácticas adoraban a Satanás y no tenían que hacer eso. La gente no tenía que hacer eso. La bruja con aspecto monstruoso ubicada en Colombia. A veces adopta la forma de un ser querido, como parecerse a la madre de un niño, con lo que logra atraer al niño hacia el bosque, allí los alimenta con langostinos que ha desarrollado, para así mantener a sus víctimas dóciles en una especie de estado de trance. Esto es denominado entundamiento y se dice que una persona se encuentra entundado. Es una de las leyendas urbanas que más avistamientos ha tenido en la vida real. Yo escucho ese término. Punto de vista cristiano sobre la brujería. Como se sabe, el punto de vista cristiano sobre la brujería es malo. Pero en el medioevo no siempre la brujería fue vista como una herejía desde el punto de vista cristiano. La idea original es que las brujas eran imaginaciones del pueblo y que, por tanto, no podían hacer daño a nadie. Pero con los años, diversas bulas papales terminaron por definir dichas prácticas como actos blasfemos contra la divinidad. Entonces las personas acusadas de brujería comenzaron a ser perseguidas. De brujas fue confirmado. Invocaciones. Invocaciones. Una invocación es una técnica de magia o religión que puede tomar formas. Algunas personas han realizado invocaciones con el propósito de controlar o conseguir favores de determinados espíritus o deidades. Estas invocaciones suelen implicar un mandato o amenaza contra la entidad invocada. Existe un ejemplo de una invocación que se encuentra grabada en escritura cuneiforme en una estatua del demonio asirio Pazuzu. A pesar de que parece constituir una identificación con el demonio, en realidad fue considerado un amuleto protector con el poder de ordenarle no hacer daño a las personas o a sus bienes. Los animales que actúan como humanos son nahuales. Últimamente se Nahuales, skinwalkers. Me acuerdo que también decían que los perros que caminan en dos pies son skinwalkers.
Todo eres Skinwalker. Ha popularizado el fenómeno de los animales actuando como humanos. Sí. Ahora, según las creencias populares, si un animal actúa raro, por ejemplo ese tipo de comportamientos, se dice que es un nahual transformado en animal. También otra creencia es que si una persona vive mucho, como en distintos pueblos, también se dice que es un nahual. Ya ni puedes vivir bien, y bastante. Y la brujería. La botánica y la brujería. Las famosas pociones que la brujería tradicional ha empleado con nombres tan carismáticos como pata de gato, lengua de serpiente, oreja de ratón, no son más que ingredientes Cola de preparados a caballo, base de plantas uña y de hierbas en gato. sí mismas. Ujú. Muchos campesinos les daban nombres raros para evitar que otros supieran las recetas de sus preparados. ¿Dónde vamos? Inquisición Moderna. moderna. El punto se refiere a que en Latinoamérica y África hay distintos lugares donde la brujería es mal vista. Ahora, en esos lugares la gente que practica la brujería es agredida y algunas veces su vida llega a ser arrebatada. En unas partes. Me imagino que en África de repente. En Latinoamérica, en algunas partes, pueblos recónditos. Todos para describir brujas. Métodos para descubrir brujas. O Hoy en descubrir. día, no podemos decir que haya brujas en la sociedad, como sí sucedía en siglos anteriores, donde la Santa Inquisición buscaba sin parar a las brujas para quemarlas. A lo largo de los más de 300 años que duró la Bueno, caza de hay gente que practica la brujería, entonces podemos llamarlos brujos, brujas. O sea, no tiene que ser literalmente volando en escoba o sus cosas así, nada más tienen que creer y practicar y pues ya se les considera brujos o brujas, chamanes o pues el nombre que le quieran dar. brujas, los modos y técnicas para identificar a las brujas variaron notablemente, pero tras la publicación del Mayaus Maleficarum todo se redujo. Aquí te digo unos métodos que se usaban antes. Tirar las ríos o barrancos. Si al caer supuestamente volaban o sobrevivían eran brujas. Es que esto era lo más estúpido. Literalmente, es que literalmente te mataban. Y si no sobrevivías a tu muerte, si no sobrevivías, eras normal. Y que en paz descanses porque ya estabas muerto. Pero si sobrevivías, eras una bruja. Y te tenían que matar de todas maneras. O sea, no había forma de salvarse. Eran tan estúpidos antes. O sea, literalmente está diciendo, si te lanzaban de una altura y sobrevivías volando, eras una bruja. Pero si no sobrevivías, pues, oh, mira, no sobrevivió. Bueno, nos equivocamos, que en paz descanse. Es que eran tan Las de estúpidos. ríos o barrancos. Si al caer supuestamente volaban o sobrevivían eran brujas, y si no, morían inocentes. Si tenían un gran conocimiento e inteligencia. Solo por eso, pues se sabe que en esos tiempos las mujeres fueron vistas como las más proclives a las artes oscuras por su debilidad moral de esos tiempos. Eso fue lo poco que tengo de este punto. En otro punto se explica por qué. Miedo. La arpía. Miedo al águila arpía. El águila arpía es una especie de ave de la familia Accipitridae que vive en la zona ¿Cierto? ¡Oh, la madre! Es real. Ah, esta cosa es real. Oh, es horrible de ver. Bueno, acá se ve mejor. Mejor. Pero acá. Oh, acá. ¡Hala, qué fea! Y yo veo esto y yo sí pienso que es una bruja. Yo me salgo corriendo. Y aparte, qué grandota. Tiene la cara bien rara. Es que tú ves esto en el bosque. ¿Dónde está la foto que puse? Caramba. ¿Y tú ves esto en el bosque? Yo pienso que cualquier cosa menos una fucking águila. Qué fea. tropical. Debido a su particular aspecto, el águila arpía es comúnmente confundido por los hombres como una bruja, por lo que la raza de esta especie puede verse amenazada de continuar así. Esta creencia, que se relaciona con la teriantropía y los nahuales, viene de los cultos animistas donde hay ritos donde algunos chamanes desdoblan su cuerpo, convirtiéndolo en animal. En algunas regiones africanas se cuenta de hombres que toman forma de panteras, tigres, serpientes y otros animales salvajes. Por tanto, se cree que hoy en día estas transformaciones se continúan llevando a cabo. Bueno, gente, hasta aquí. Bueno, gente, eso ha sido todo. Brujas, pues, son reales. No de la forma en la que la leyenda lo cuenta, pero hay gente que practica brujería. Así que
Qué buen top. Vamos a darle su like, ya le dimos su like, ya nos suscribimos. Bueno, cuídense y el día de mañana reaccionaremos a más icebergs. Así que cuídense. Bye. Este nomás este que estoy viendo acá me está dando las cosas ya. Jodas. Me parece que te va a hablar.